Buenas noches, mi nombre es Carlos Rengifo, estudiante de Psicología, Uniminuto Seccional Bello. El día de hoy vengo a hablar sobre los hitos importantes en la historia del desarrollo dominante. Todo empieza desde el siglo XVI. Se da la época del descubrimiento, desde donde ya las personas empezaron a ser clasificadas como inferiores o superiores. Como lo discutíamos en clase, las cosas no han cambiado mucho en la actualidad, puesto que en estos momentos las personas siguen siendo clasificadas entre ricos, pobres, hasta puros e impuros en algunos países del mundo. Ya en el siglo XVI, en el mismo siglo XVI, se da el Tratado de Tordesillas, en el que participaron España y Portugal. Con las tierras nuevas que obtuvieron, aparece el término de periferación. ¿Qué entendemos por este término? En esa época, esas tierras nuevas conquistadas por ellos tenían que enviar las materias primas a estos dos países, y estos dos países trabajaban con esas materias y devolvían los productos a los países periféricos llamados por ellos a un mayor precio. Ya en el siglo XIX aparece el término de raza inferior, como lo son clasificados en el texto como los negros, mestizos, indios, entre otros, donde los conquistadores llegaban a imponer su religión y su cultura. Un ejemplo muy claro nos la daba el profesor en la clase con Colombia. En Colombia tenemos la religión católica y muchas costumbres de los españoles porque fueron los que nos conquistaron. Pero, caso contrario, si hubiéramos sido conquistados por un país como China, la religión fuera totalmente diferente y las creencias fueran totalmente distintas. Esta imposición de religión y cultura la llamaban ellos blanquear la raza, con el supuesto fin de mejorar. En el año 1919 se da el Tratado de Versalles, donde estas colonias potencias como España y Portugal buscaron tratar de imponer gobierno y demás cosas en países periféricos. Un ejemplo muy claro es África. En África se habla francés por la misma colonización de los franceses y en algunos lados se habla español, pero esto nunca sirvió. Lo que se firmó en el Tratado de Versalles nunca sirvió, dado que muchas personas buscaron el bien común y la explotación y el saqueo. Saquearon las tierras. Esto lo podemos ver en África, tantas guerras que hubo, tantas cosas, y ya cuando sacaron los recursos los franceses se fueron y dejaron a deriva a estos pueblos. Esto lo podemos relacionar mucho con el video de la abuela Grillo, en donde las personas buscan el bien común por encima de los recursos de la naturaleza, que fue lo que pasó en África también, relacionado con el video de la abuela Grillo. Los franceses fueron y saquearon las tierras, diamantes, todo, y cuando ya no había nada se fueron. Ya volviendo al tema, después de este Tratado de Versalles se finalizó la Segunda Guerra Mundial, ya más adelante en el tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial se acabó la Europa dominante, la Europa fuerte, y los Estados Unidos y la Unión Soviética pasaron a ser potencias y promovieron la reconstrucción de Europa. Ya en 1949, con el posicionamiento del presidente Truman en Estados Unidos, en sus discursos se logran escuchar dos cosas muy importantes. El primero es que aparece ya el término de la era del desarrollo y nos da una diferencia entre desarrollo y subdesarrollo. El segundo es que los países en vía del desarrollo deben hacer todo para alcanzar el desarrollo sin tener ayuda alguna. Ya en 1960 sale un término a flote de la teoría del despegue de la atracción, donde los países en vía del desarrollo deben de ser ayudados por los países desarrollados. Con esta base se creó la Alianza para el Progreso, con la que Estados Unidos buscó ayudar a países de América Latina y el Caribe. Un ejemplo fue el Plan Colombia, pero como lo dijo el profesor,
Eso nunca sirvió, porque el capitalismo ha sido solo una ideología, solo alimentan sus propios intereses y quieren aumentar solo su riqueza. Esto lo relacionamos con la carta encíclica, en donde el Papa en su momento hace una crítica fuerte a los neocolonizadores, como lo es Estados Unidos, en donde solo buscan ampliar sus riquezas y buscan tener mayor poder en el mundo. Con esto termino, muchas gracias por su atención.